Hola mis queridos amigos, les saluda Luis Palau. Es un privilegio poder pasar unos momentos hablando de algo que es poderoso y transformador, que Jesucristo resucitó de los muertos, que vive y que tiene un poder tremendo para cambiar la vida de cualquier persona que quiere conocer a Dios, caminar con Dios, triunfar en la vida con el poder del Espíritu Santo. Así que es un privilegio saludarles, abrazarles y poder hablar de la resurrección y el poder que Cristo nos da por haber resucitado cuando entra a nuestro corazón. Hace 2 años y medio, muchos de ustedes me lo han oído contar quizás, los médicos me dijeron, después de hacer unos rayos X, Luis, tenés un tumor canceroso en tu pulmón izquierdo. Es incurable. La cirugía no lo va a resolver, no hay medicina que te pueda salvar. Y 2 médicos oncólogos, o sea, de cáncer especialistas, me dijeron, Palau, en 9 meses, 12 meses máximo, usted va a pasar a la eternidad. Así, no eran creyentes los doctores. Así que yo tuve que enfrentar esta realidad. Ahora han pasado 2 años y medio y aquí estoy todavía en el planeta Tierra. O sea que aunque los médicos me dijeron la verdad de lo que ellos veían, yo les dije, Cristo hace milagros y Él puede sanarme si quiere. Ahora, si Él me quiere llevar al cielo, estoy listo, estoy preparado, soy hijo de Dios, Dios es mi Padre, yo sé dónde voy, no me preocupo por nada. Pero al hablar de la resurrección de Cristo, yo quisiera leerles una breve porción, y espero que me tengan paciencia, de la Santa Palabra de Dios, cuando cuenta el caso de cómo Cristo, que fue crucificado jueves-viernes, enterrado ese mismo viernes, y el domingo en la mañana resucitó de entre los muertos. Aquí está en San Juan capítulo 20, y ustedes lo pueden leer en su casa, pero esta es la versión del 60. Dice así, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al cual amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los 2 juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que estaba sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces también entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Vio y creyó. Y porque no habían entendido todavía la Escritura, que era necesario que Cristo resucitase de los muertos. Y volvieron a los discípulos, volvieron a los suyos. Luego viene el otro párrafo, es que María Magdalena se quedó cerca del sepulcro y Jesucristo se le apareció a ella sola. Y entonces, después que el Señor le dijo varias cosas, se fue corriendo a donde estaban Pedro y los demás discípulos y les dijo, he visto al Señor y me ha dicho esto y esto y esto. Y entonces aquí viene el párrafo, versículo 19. Mire lo que dice. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, o sea, el domingo en que resucitó Cristo, llegó la noche aquel primer día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, por miedo de los líderes religiosos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a ustedes. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Y como me envió el Padre, así también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, miren qué lindo, sopló y les dijo, reciban al Espíritu Santo. A quienes le remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieren, les son retenidos. Y luego el último párrafo. Tomás, uno de los 12 discípulos,
no estaba con ellos cuando vino Jesús. Le dijeron pues los otros discípulos, hemos visto al Señor. Y él les dijo, miren qué interesante, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré jamás. 8 días después, o sea, el domingo siguiente, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, miren qué interesante, llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Luego le dijo a Tomás, miren qué lindo, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Qué precioso ese momento. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y luego termina diciendo, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales están escritas no en este libro, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Qué hermoso, ¿verdad? El caso bien descrito por el Señor de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Queridos amigos, para usted que me está escuchando, Cristo vive, Cristo triunfó, Cristo murió en la cruz, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, dice San Pedro. Cristo murió por nuestros pecados, el justo en lugar de los injustos, para llevarnos a Dios. Pero ahora Cristo vive, porque ese domingo en la mañana resucitó de los muertos y Cristo vive en realidad. Y quiero mencionar 3 grandes cosas que ocurren como resultado de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Primero, el Cristo resucitado demuestra que en la cruz Cristo derrotó a Satanás, a sus demonios, a la tristeza, al temor, al infierno, a la muerte, al sepulcro. Cristo es victorioso, Cristo resucitó, Cristo vive y en este momento está sentado a tu lado, quizás abrazándote, porque Cristo te ama y te conoce. La Biblia dice que Él nos conoce por nombre. Cristo vive, la Biblia lo dice repetidamente, pero muchos de nosotros, e inclusive yo, lo he experimentado. Cristo entró a mi corazón y yo sé que Él vive porque me cambió. Y muchos de los que me están escuchando han pasado por la misma experiencia. Segundo, yo he visto no solo lo que la Biblia dice repetidamente, como Cristo vive porque resucitó de los muertos, sino que yo he visto vidas transformadas de la gente más acaudalada, influyente y poderosa, y de millares de gente humilde, pobre, con poca educación, pero cuya vida Cristo transformó, reformó y la ha hecho una persona preciosa, maravillosa y cambiada. Así que Cristo vive. Ahora, la resurrección es un tema muy interesante. Para nosotros los que somos seres humanos, hombres y mujeres y niños y niñas, hay 2 resurrecciones que se mencionan en la Biblia. Está la resurrección espiritual y está la resurrección del cuerpo. La resurrección espiritual es porque la Biblia dice que todos nosotros hemos pecado contra Dios. Como resultado, estamos espiritualmente muertos. ¿Qué quiere decir estar muerto espiritualmente? Quiere decir que uno está separado de Dios. El cuerpo, el alma y el espíritu es lo que somos usted y yo, seres humanos. El cuerpo nos ata a la creación natural. Un día vamos a morir. El cuerpo va a quedar enterrado, pero el alma y el espíritu no desaparecen. El alma y el espíritu siguen viviendo, pero ¿dónde? Los que tenemos a Cristo hemos resucitado espiritualmente. Dice que hemos resucitado con Cristo. Estábamos muertos. Por eso el bautismo, bíblicamente, es el de la inmersión. Cuando el pastor o el anciano toma a una persona y lo bautiza, entra al agua y sale del agua. La vida muerta pasó,
la vida nueva empezó. Uno resucita espiritualmente porque Cristo entra al corazón, el resucitado, y nos levanta de la muerte. Y al estar reconciliados con Dios, tenemos una nueva relación con Dios. Y una relación con Dios nuestro Padre, porque Él es nuestro Padre, de repente nos damos cuenta que no es meramente el Creador, es el que nos resucitó. Por ejemplo, un amigo mío que es ingeniero, estaba en la compañía Intel, que está en todo el mundo, los teléfonos que tenemos hoy en día, las computadoras. Intel produce mucho del material clave para estos instrumentos tecnológicos. Y este muchacho, casado, buen cristiano, nos apoyaba materialmente, etc. Se mudaron a otro estado y la señora se enfermó. Y se notaba que el Señor se la quería llevar, aunque solamente estaban en los 60, que hoy en día no es muy viejo, ¿no es cierto?, estar en los 60. Me escribió una carta y me dijo: Luis, tenés que orar por mi esposa. Me dijo, Carlos se llama el muchacho. Me dijo, orá por mi esposa porque se ve que está sufriendo y creo que el Señor se la quiere llevar. Y lloraba, me lo contó por escrito. Una noche, cuando ella estaba sufriendo bastante, le dijo: Carlos, yo quiero que cantemos un himno, que oremos, y quiero que esta noche el Señor me lleve al cielo. Yo estoy listo para ir a la casa de mi Padre Celestial. Él no quería que se fuera, pero se dio cuenta que era realidad. Estaban sentados en la cama los dos, dice, nos contó, abrazados esa última noche, cantaron un himno a nuestro Dios, luego hicieron una oración, orándole al Señor, él primero y luego la esposa. Y ella, cuando terminó su oración, le dijo: Señor, llévame a la casa del Padre esta noche. Señor, llévame al cielo. Ya estoy cansada y con mucho dolor. Quiero verte cara a cara. Y esa noche, qué hermoso, esa noche el Señor contestó su petición. La esposa de mi querido amigo Carlos se fue a estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Queridos amigos, ese es el fruto de la resurrección espiritual. Uno sabe que Dios es nuestro Padre, el cielo es nuestro hogar y nos vamos para estar allá. Ahora, ustedes se acuerdan que cuando el Cristo estaba crucificado, pusieron dos criminales, uno a la derecha de Jesús y el otro a la izquierda, en una cruz a su lado. Los dos criminales se burlaron de Jesús, al igual que los soldados romanos y todo lo demás. Le escupieron al bendito Jesús, le abofetearon la cara, le pusieron una corona de espinas en la cabeza, le dieron 39 latigazos. Estaba sufriendo nuestro querido Salvador. Pero en la cruz, los dos criminales se le burlaron. De repente uno de ellos cambió como un milagro, como un asombro. Cambió y se le da vuelta a su compañero y dice: ¿por qué te burlas de este? Hablando de Jesús. Nosotros merecimos lo que estamos pagando, pero este nunca ha hecho mal. Y luego se da vuelta y le dice al Señor Jesús: Señor, ¿se acuerda lo que dijo? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En una palabra, se arrepintió y creyó que él era el Mesías, el Hijo de Dios, y que iba a volver para reinar. ¿Y qué le contestó Jesús? ¿Se acuerdan? Le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, Jesús le estaba diciendo: vos y yo vamos a morir. En unas horas vamos a estar muertos. Vos vas a venir conmigo al paraíso. O sea que es al tercer cielo, donde está el trono de Dios. Así que la resurrección espiritual, queridos amigos, es que uno que está separado de Dios se reconcilia con Dios. Uno está separado de Dios y se vuelve hijo de Dios al recibir a Cristo en el corazón. Por eso en unos minutitos te voy a guiar en una oración de fe para que, si estás listo o lista para recibir a Cristo, ahora, antes que termine este mensaje, le abras el corazón y tengas el perdón de los pecados, la vida eterna, victoria contra Satanás, los demonios, el pecado, el infierno, la muerte y la tristeza. Cristo es poderoso. Es la segunda resurrección, vamos a hablar al terminar de este mensaje, en unos 5 o 8 minutos, pero es la resurrección del cuerpo. El cuerpo queda aquí en la tierra. Cuando un cristiano muere, el cuerpo va a la tumba aquí, esperando el día en que Cristo va a volver, y cuando vuelva para levantar a su iglesia y llevárselos al cielo, los muertos en Cristo resucitan primero, o sea, su cuerpo.
porque su alma y su espíritu ya están en la presencia del Señor. Pero se reúnen cuerpo, alma y espíritu y van a estar con Cristo y estaremos siempre con el Señor. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4. Qué lindo, ¿no es cierto? Así que la resurrección de Cristo nos recuerda que Cristo vive, que resucitó y que nosotros también resucitamos espiritualmente y más adelante el físico también, la resurrección del cuerpo. Segundo, cuando leemos que Cristo resucitó de los muertos, tenemos que recordar, el mensaje es este: con el Cristo resucitado hay vida eterna. Con el Cristo resucitado hay una vida nueva. 2 Corintios 5:17 dice: si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. O sea que Cristo entra a la vida y uno es una nueva persona. Ahora, nosotros en nuestra familia tenemos 4 hijos varones, Patricia y yo. Nuestro tercer hijo, Andrés, él no se quiso entregar a Cristo hasta los 27 años de edad. Estábamos en una campaña en un estadio en Kingston, la capital de la República de Jamaica, y él estaba escuchando la palabra de Dios, y él tenía 27 años. Él no quería entregarse a Cristo. Había vivido una vida descarriada, en fiestas y parrandas y tragos y 3 cajas de cigarrillos por día. Hacía drogas, andaba en fiestas y bailes. La conciencia le molestaba, pero no se entregaba a Cristo. Esa noche, en la clausura de esa campaña, Andrés se entregó a Cristo. Y su vida cambió radicalmente. En unos pocos días era un hombre nuevo, totalmente nuevo. Y queridos amigos, la resurrección de Cristo nos da la absoluta experiencia de que uno es una nueva criatura. Las cosas viejas a la basura, todas son hechas nuevas. Y lo hubieran visto el cambio en Andrés. Hoy en día anda por todo el mundo proclamando a Jesús. En el África, en el Medio Oriente, en América Latina, en Europa, donde quiera, en la China, proclamando a Cristo. ¡Qué cambio radical! Empezó de un solo golpe al momento que Cristo entró al corazón. Y la Biblia nos dice el famoso versículo que ustedes me han oído usar 1000 veces. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo entra al corazón. Andrés cambió radicalmente en pocos días. En unas semanas ya se le notaba el cambio total. Basta de cigarrillo, basta de droga, basta de tragos, basta de fiestas. Pronto se encontró con una hermosa muchacha cristiana, también de Jamaica. Ahora tienen 2 hijos varones, una hijita que adoptaron del África. Felices, contentos, sirviendo al Señor. Una vida justa, una vida santa, una vida pura. ¿Qué es lo que Cristo quiere hacer de cada uno de nosotros? Que seamos limpios y puros y felices, porque la santidad trae felicidad y es la felicidad que viene del Espíritu Santo.